Ok, iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a este webinar de los agronegocios como fortaleza en tiempos de COVID. Es un gusto para mí ser el moderador el día de hoy. Eh, el- la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, no solamente en el país, está afectando principalmente todas las operaciones comerciales agropecuarias. Esto quiere decir que los agronegocios se están viendo afectados de una manera, aunque apoyan, también se están viendo afectados de una manera exponencial. El día de hoy, para mí es un gusto presentar a nuestro ponente. Él es José Guillermo Huitrón Moyo. Me permito leer una breve descripción curricular. Él es ingeniero agrónomo de formación. También está formándose con una maestría para la formación de MBA en la Universidad del Valle de México. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente él es presidente de la Federación Agronómica de Jalisco, donde se ha logrado la certificación de los técnicos por IPMA a nivel internacional. De hecho, 14 profesores del Centro Universitario del Sur contamos con esta certificación. Él es director general de la empresa Inocon de México desde abril del 2013. Es profesor universitario, él trabaja en CUCBA. Eh, Gracias por estar acá, Memo, con nosotros. Y también tiene otras colaboraciones en empresas como Nutrierra, y él ya nos estará platicando un poco. Les platico rápidamente unas pequeñas características de esta sesión. Les comento que sus micrófonos van a estar desactivados para, para escuchar de una mejor manera a nuestro ponente. Entonces, les vamos a estar abriendo el micrófono si es que hay alguna duda. Les solicito puedan escribir su nombre completo y carrera, si es que son estudiantes, en el chat, para tener un listado y poder compartirlo con algunos profesores. Y si son personas externas, sí me gustaría pedirles que puedan colocar su nombre completo y un correo electrónico para poderles enviar la presentación de Memo que nos va a compartir como información sobre agronegocios específicamente y de todas las operaciones comerciales agropecuarias que estamos viviendo el día de hoy. Al iniciar, les pido puedan colocar sus chats. Ya cuando Memo esté haciendo la presentación, les pido puedan poner en el chat, después de haber colocado sus nombres, puedan poner cualquier duda o comentario que quieran que veamos. Todos tenemos acceso a este chat. Entonces, yo voy a estar como moderador de esta sesión para al finalizar Memo pueda tener acceso a sus preguntas. Memo, bienvenido, muchas gracias y adelante. Maestro Oscar, bueno, pues muchas gracias por la invitación que nos hace para poder compartir un poco de lo que está aconteciendo ahora con los temas de COVID-19 junto con los agronegocios o contra los agronegocios. Entonces va a ser una plática que espero que les guste, espero que haya muchas preguntas, que resolvamos sus dudas y de entrada les quiero decir que el campo no para, el campo no para. Siempre hemos tenido, bueno, a lo largo de los años hemos tenido diversas situaciones que afectan nuestra salud. Y bueno, COVID ahora nos está poniendo un claro ejemplo de cómo tenemos que ahora vivir en nuestra vida cotidiana, cómo tenemos que trabajar. Claro, por ejemplo, esto es una herramienta que se está utilizando ya en el mundo, en donde estamos conectados el día de hoy ya alrededor de 86 personas y donde vamos a hacer una plática amena en relacionado a los agronegocios como fortaleza en tiempos de COVID-19. Agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, específicamente a donde usted, maestro, está coordinando la carrera de agronegocios en CUSUR. Y bueno, un agradecimiento para los colegas que me dicen que se están inscribiendo aquí a la plática de la Confederación Nacional Agronómica y de algunas federaciones en el país.
COVID-19, ¿qué es lo que nos está dejando? ¿Cuáles son qué es lo que tenemos que hacer con COVID en tema de agronegocios? Eh, bueno, primero les quiero dar un panorama de lo que la Organización Mundial de la Salud, si ustedes se fijan, a un mes, esto es prácticamente a un mes de lo que está sucediendo. Tuvimos hace un mes 417,000 casos confirmados de COVID. Entonces, el día de hoy el panorama es muy diferente y siguen aumentando los casos. Tanto es así que en el mundo la gente ahora busca cubrebocas, la gente se lava las manos, la gente hace una sana distancia y en México tenemos que aprender a hacer eso porque el día de hoy México está teniendo una aproximación, está teniendo una aceleración de los casos confirmados de COVID. Y un claro ejemplo, maestro y compañeros, alumnos, es en nuestra familia, tuvimos un caso, mi hermano menor, estuvo hospitalizado por 10 días. Así es que yo creo que es importante que tomemos las medidas necesarias para que no tengamos un problema de salud. Muchas personas dicen, no, es que son temas del gobierno, no, es que son puros inventos. La verdad es que no. No, y no se los digo tajantemente porque a veces uno piensa, oye, pues yo mis manos las tengo limpias. Bueno, ¿y quién lo dice, verdad? No es que parece ser que estén limpias, recién lavadas y estén limpias. Las manos, los microbios son micros, no los podemos ver a simple vista y COVID es el claro ejemplo de que tenemos que tener una mejor, tenemos que tener una mejor seguridad y tenemos que tener una mejor limpieza personal y limpieza en nuestras manos. Por eso es importante que observemos lo que acontece en el mundo y lo que acontece en nuestro país. Esto es una nota que lo hace el periódico Milenio y esto, bueno, ha crecido. Ustedes saben que ahora Jalisco es uno de los tres principales estados de la República con menor presencia de COVID. Y eso fue, bueno, a toda una serie de medidas que se han tomado tanto por los consejos coordinadores empresariales, por las cámaras de comercio, por los consejos agropecuarios en el estado, el gobierno del estado, la Secretaría de Agricultura, las empresas. Entonces, todavía nos falta más. No hay que pensar que ya estamos del otro lado. Hay que seguir haciendo nuestros esfuerzos. Por eso el lavado de manos es importante, el sanitizar sus manos es importante y obviamente lo que buscamos es pues que tengamos la curva ahora sí realmente vaya hacia abajo. Entonces, yo creo que esto no es un juego, esto es real y tenemos que estar atentos a lo que está pasando. ¿Qué pasa con los agronegocios? ¿Por qué los agronegocios tienen que estar el día de hoy muy atentos a lo que sucede con COVID? Primero quiero decirles que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o sea, la FAO, ellos ponen diferentes puntos en el tintero y dicen, bueno, la agricultura es uno de los sectores económicos que más personas emplean en el mundo. Número dos, es la fuente principal de alimentos e ingresos para muchas personas que viven no nada más en condiciones de pobreza, sino los que vivimos también en las ciudades, los que vivimos en los municipios, los que vivimos en Nueva York o los que viven en Nueva York, también ellos requieren de alimentos sanos, requieren de alimentos con calidad, requieren alimentos inocuos. Y hay un tema que es bien interesante, la seguridad alimentaria, señores y señoras. El día de mañana que no tengamos una seguridad alimentaria en nuestro país, en México, entonces vamos a estar comiendo cosas de la basura, vamos a estar comiendo otro tipo de alimentos que no son sanos y que no hay más. Por eso el campo
de México, el campo de Jalisco y el campo de todos los estados de la República tiene que estar trabajando, claro, con las medidas necesarias. No nada más es, no, aquí en el rancho no pasa nada. Claro que pasa y tenemos que tener nuestras estrategias para tener la seguridad alimentaria, alimentos en la mesa y que sea un detonador del desarrollo económico del país. Porque pegarle al sector agropecuario, no apoyar al sector agropecuario es pegarle a la sociedad en general. Entonces yo creo que eso es importante, ese punto 3 se los dejo. Claro que esta presentación, como lo comentaba el maestro Oscar, se las vamos a compartir, pero el campo no puede dejar de trabajar, el campo no puede dejar de prepararse, el campo no puede dejar de tener innovación, tecnología, para que podamos tener alimentos en nuestras casas. Y bueno, en un punto 4 yo les pongo que, de acuerdo a lo que marca la FAO, que el 70% de las necesidades alimentarias están cubiertas por los pequeños productores. Por eso, los pequeños productores tienen que tener apoyos de los gobiernos, apoyo del municipal, del estatal y del federal, porque ellos son los que mueven una gran parte de nuestra economía. Y ahorita en las preguntas les voy a decir el por qué sucede eso. ¿Cuántos de los productores en el país están exportando? Esa es una pregunta para ustedes. Del 100% de los productores, del 20 al 30% está exportando hacia otros países, llámese Europa, Japón, Estados Unidos. No hay muchas empresas como Driscoll's, no hay muchas empresas como Dole, no hay muchas empresas como gente exitosa ahí en Ciudad Guzmán específicamente, como los Agro González. No hay muchas empresas como esas. No hay muchas empresas como Sello Rojo. Sello Rojo le compra a los productores pequeños para que ellos puedan comercializar sus productos. Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo tiene que ser a trabajar los agrónomos, los de agronegocios, los biólogos, los veterinarios y la gente de ciencias de los alimentos, los agroindustriales y todos los que estamos en el sector. Tenemos que voltear a ver a los pequeños, a los medianos y a los grandes. Entonces, yo creo que los agronegocios jóvenes tienen todavía toda una vida y una historia en donde vamos a librar el tema de COVID siempre y cuando tengamos rendimientos, producción, calidad, inocuidad en nuestros ranchos y en las unidades de producción. Aquí les puse datos actuales del gobierno federal, en donde, bueno, habla de un territorio, la superficie, la economía y el empleo. Fíjense, observen ustedes, dice que en México hay 6.9 millones de personas que trabajan en el sector primario. De ese, el 12.4 aportación al empleo nacional y de ese grosor, el 87.6 son hombres y las mujeres se están incluyendo cada día más. Y felicidades a las mujeres emprendedoras, felicidades a las mujeres entronas, felicidades a las mujeres que están decididas en hacer cosas. Yo tengo una alumna acá, bueno, ya egresó, más bien una egresada, y está vendiendo miel. Entonces dice, profe, encontré un segmento en la miel en donde no le puse la etiqueta de rica miel, de la mejor miel del país, le puse petunia. Y ahora esa miel se está vendiendo en diferentes partes del estado y la intención de la licenciada es que su miel esté vendiéndose a diferentes partes del país y, ¿por qué no?, la exportación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? México es el 11º productor mundial de los temas agrícolas y pecuarios y el tercero en América Latina. Así es que México es un país potencial, México es un país exportador, agroexportador. Por eso los chavos cuando me preguntan en clase, oiga, profe, ¿los agronegocios es buen negocio? Es un excelente negocio, muchachos. Es un negociazo. Y pregúntenle a los abogados, pregúntenle a los administradores, pregúntenle a los licenciados en otras ramas que no son del sector agropecuario, a ver si no están puntualizando o visualizando el segmento del agro.
Pregúntale a Starbucks a ver cómo le haría si no tuviera un café de Chiapas vendiendo en sus tiendas. Entonces, claro que el sector agroalimentario es un tema que tiene trascendencia en todo momento. ¿Cuál es la expectativa de la producción agropecuaria y la pesquera? Bueno, pues si ustedes ven, el comportamiento 2019 va a la baja. Y esto tiene desde 6 años atrás que el segmento agropecuario se ha estado impulsando de tal manera que tengamos alimentos inocuos, tengamos alimentos con inocuidad, tengamos alimentos con sanidad y que siempre tengamos alimentos en nuestras casas. Porque el día que no tengamos alimentos, así tengamos COVID u otro tipo de enfermedad, nos va a ir muy mal. Entonces yo creo que vale la pena que estemos puntualizados en este segmento. Y algo que les quiero comentar de la miel. Por ahí nos mandaron un oficio de la gente del Senacica y ahora vamos a tener, hay un problema muy fuerte, o vamos en Estados Unidos, en Washington, porque hay una avispa que está matando a las abejas. El día de mañana que tengamos esa avispa aquí en México, quiero decirles que la gente de Yucatán se va a poner a temblar porque, bueno, y la de Jalisco y muchos estados que están produciendo miel, porque las avispas están matando a las abejas. Entonces ahora ya no es el problema de los agroquímicos, ahora también tenemos un problema natural. Y eso creo que vale la pena que estemos visualizando el sector y que estemos innovando. ¿Por qué mi comentario? Porque necesitamos innovar, necesitamos emprender, necesitamos meterle tecnología. Y tanto es así que volteen a ver a los drones. Los drones ahora ya fumigan en 8 minutos 1 hectárea. Los agaves, los aguacates, los limones. Entonces, tenemos que estar innovando en el segmento. Y los de agronegocios son los primeritos que tienen que empezar a innovar. Los agrónomos, los agrónomos nos cosemos aparte. Les voy a explicar el por qué. Porque los agrónomos nos dedicamos a la producción, los agrónomos nos dedicamos a los mejoramientos, los agrónomos nos dedicamos a hacer kilos y toneladas por hectárea, a producir oxígeno, a producir leche. El de agronegocios con otra visión empresarial, pues tiene que generar negocio, tiene que visualizarla, tiene que ver qué está sucediendo en Japón, con la tecnología, qué está sucediendo con Estados Unidos. Entonces, los de agronegocios aquí tienen una misión muy interesante. Felicidades para todos los productores de Jalisco. Estamos en el número 1 de la producción agropecuaria del país. Y este es un dato del CIAP, que ustedes lo pueden encontrar. Tenemos el número 1 cuando hemos trabajado durante los últimos 6 años en el sector, y tan claro es que la gente en Ciudad Guzmán o la zona sur en el estado de Jalisco sabe perfectamente bien que hace 12 años no había 2 cines. Sabe perfectamente bien que no había un Sam's Club. Entonces, ¿qué ha sucedido? Sabe perfectamente bien que ahora tienen todos los bancos, que tienen todas las agencias, que tienen más de 3,000 productores de aguacate, solo en un municipio. Entonces, Jalisco hoy se lidera en el ranking número 1 a nivel nacional. Y eso vale la pena. El aplauso a los productores de Jalisco, el aplauso a los ganaderos de Jalisco, el aplauso a la gente que está produciendo los temas acuícolas y el aplauso para todos. ¿Por qué? Porque ese es el ranking actual de lo que está haciendo Jalisco. Y miren nada más lo que genera Jalisco, nada más Jalisco en el tema económico genera 175,000 millones de pesos. Así es que un aplauso para los productores. Y les puse en plata y en bronce a los estados
que vienen, ay, se me movió, perdón, a los estados que vienen en segundo y tercer lugar. Y como segundo lugar tenemos a Veracruz. Como segundo lugar tenemos a Veracruz y como tercer lugar traemos a Oaxaca. Entonces, tenemos que trabajar, y yo quisiera que todos los estados, Sonora, Sinaloa, mis amigos de allá de Nayarit, que todos los productores se metieran al campo y que no produzcamos y que certifiquemos y que estemos apuntando con los que ya tienen hijos en el campo, pues que se metan a estudiar el inglés para que los muchachos se pongan a vender los productos allá. El día de hoy, antes de COVID y después de COVID, créanme que los alimentos van a ser cosas extraordinarias en las mesas de la gente. Y si le damos más para otros países, el día de hoy hay países que no tienen alimentos para comer o para consumir. Así es que tenemos que estar innovando, pensando. No importa que se duerma a las 2 de la mañana y se pare a las 4 o 5 de la mañana. El día de mañana usted le va a dar al clavo y ahí es donde vamos a poder emprender cada día más la gente de Jalisco y la gente de todo México. Fíjense nada más qué interesante. Cómo ha evolucionado en millones de dólares nuestro país en el tema agropecuario. No, y les preparé una noticias padres. Pero miren nada más, 3,151 millones de dólares. Eso ni Trump lo sabe, como diría el comercial, muchachos. Así es que hay potencial en el segmento agropecuario. Hay potencial y tenemos que triplicar esa cifra y esa tarea es para los jóvenes de agronegocios, de agronomía, de alimentos, de biología, de veterinaria, inclusive de la gente de las agroindustrias. Así es que hoy es nuestro momento para potencializar a México como país. Y aquí está la nota, muchachos. Toma nota. Las remesas de Estados Unidos antes era, bueno, sigue siendo, es una muy buena cantidad, de 568 millones de pesos. La venta del petróleo, que bueno, definitivamente todo el mundo sabemos qué ha pasado con el petróleo. El petróleo cayó, antes era nuestro principal ingreso de divisas, ahora cayó el petróleo. El turismo, antes de COVID, era bueno. Y aquí está la cifra, eran 869 millones de dólares. Pero pregúntenle al sector turismo el día de hoy, cómo ha caído el sector turismo. Y en enero del 2020, la balanza comercial petrolera cerró con déficit de 658 millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué sucede en México? Aquí nosotros tenemos que estar visualizando 123 personas en este momento, tenemos que estar pensando que el sector que nunca va a ser combatido es el sector agropecuario. Así es que el día de hoy estamos por arriba de las remesas de los diferentes patriotas que están en diferentes países del mundo. Estamos por arriba de los ingresos del petróleo y estamos por arriba del sector turismo. Así es que, muchachos, créanme que el sector agropecuario y los agronegocios es y será una estrategia 100% para un país. Y aquí está cómo se dividen esos millones de dólares en los temas agrícolas. Aquí está, señores que están en la cadena de valor del aguacate. Miren nada más, 248 millones de dólares es lo que arroja la industria de aguacates en el país, incluyendo a todos los aguacateros del país, a los de Querétaro, a los de Puebla, a los de Michoacán, a los de Jalisco. Nada más, ese segmento nos mete 248 millones de dólares. El jitomate, claro, porque ustedes saben que el jitomate se produce en la costa, se produce en climas templados, se produce, perdón, en climas fríos y prácticamente en todo el país se está produciendo
jitomate. Por eso tiene una derrama de 249 millones de dólares. Y el pepino, que aquí traigo un dato bien interesante. ¿Cómo ha afectado COVID en este tipo de cargamentos? Tenemos un cliente que vende, o vendía más bien, 20 carros, o bueno, 20 camiones hacia Estados Unidos. Hoy se ha reducido al 50% la exportación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos una aduana en Jalisco, tenemos otra aduana en Nayarit, tenemos otra aduana en Sinaloa. La gente no está saliendo a los mercados, la gente no está consumiendo, el consumo tiende a bajar. Pero eso es ahorita la recesión, pero agárrense, porque terminando estos temas, todos estos productos agrícolas van a empezar a consumirse por todo el mundo. Entonces, viene una tendencia muy interesante para los productores. No hay que rendirnos. A veces en el mercado se gana y a veces se pierde. Claro, la intención siempre será ganar, pero ahorita viene una gran oportunidad para el segmento de los agronegocios. Aquí está, por ejemplo, el tema del sector pecuario. El tema del sector pecuario, si ustedes observan, ganado bovino en pie ingresa 57 millones de pesos. Y mucha gente puede decir, oye, ¿a poco las tripas, las vejigas, los estómagos es negocio? Claro que es negocio. Y miren, aquí hay un tema bien interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque el día de mañana que tengamos esa avispa en México, espero que no sea mala suerte, pero tenemos que proteger esta industria y todas las industrias que están en el segmento agrícola. Y aquí voy a hacer un comercial. Por eso es importante que consumamos alimentos de México. Los mexicanos tenemos que promover el consumo local, promover el consumo de nuestros productores. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se secciona? Bueno, pues aquí está, muchachos. Ustedes saben que el tequila, la cerveza, los temas agrícolas, la panadería, el azúcar, todos esos commodities el día de hoy en el mundo empieza a saborear a México. Y eso, apúntale un hashtag, el mundo empieza a saborear a México y vamos y necesitamos hacerlo todavía más. Necesitamos que saboree el mundo nuestros productos y hay que apuntarle al Mundial 2022 en Qatar. Hay que poner nuestro mezcal, hay que poner nuestros tequilas, hay que poner nuestros cultivos agrícolas, la parte pecuaria y la parte pesquera en ese tipo de países en donde sin problemas nos pagan un aguacate en 5 o 6 dólares. Sin problema nos pagan una botella de tequila en 800 pesos. Sin problema Japón paga una sandía cuadrada por 2,500 pesos. Eso es lo que tenemos que empezar con los chavos de agronegocios, con la gente en agronegocios, a empezar a involucrarla en lo que es el segmento agropecuario y que los jóvenes y los no tan jóvenes conozcan que haciendo negocio y visualizando y teniendo un buen canvas, vamos a tener una diferencia en nuestra economía, en nuestra población y probablemente detone a un municipio, a un estado y a un país como se los estamos comentando. Y bueno, aquí está el tema pesquero. Por camarón, langosta, atunes, sardinas, pez espada, en fin, hay diferentes tipos de productos pesqueros que también le aportan al PIB. Entonces, tenemos que trabajar, los agrónomos, todos los que estamos en el segmento, tenemos que estar trabajando cómo hacer rendir y mejorar nuestros productos agropecuarios. Y aquí está el tema agroindustrias. Mucha gente, tengo un alumno muy interesante también que él me dice, profe, yo no voy a vender frambuesa en fresco.
yo voy a vender una bolsita de 500 gramos de frambuesa en 200 pesos. Y entonces yo le digo, oiga, joven, eso está perfecto, porque ahora usted le está dando un valor agregado, se llama, él está congelando frambuesa, él está congelando arándano, él está congelando las berries, y ustedes vayan a una tienda de esas que nos piden, o para ingresar necesitamos una credencial, y esa bolsita con 1 kilo, pues cuesta 180 pesos, 1 kilo. Entonces, yo creo que las agroindustrias tenemos que pensar que también es un segmento muy interesante. Si no, pregúntele a Sello Rojo. Pregúntele a Sello Rojo a ver cuántas vacas tiene y la respuesta es igual a cero. Él compra los, la leche de los pequeños productores, la industrializa, le aporta el valor agregado, la vende en un envase de plástico con una tapita roja, una vaca al centro, leche sello rojo y vámonos al mercado. Entonces, el valor agregado creo que es un tema muy interesante, la agroindustria es muy interesante y si no, pregúntenle a Mevi cómo le está yendo con el aguacate, el aguacate ya en guacamole. Pregúntenle a Herradura, pregúntenle a Grupo Coca-Cola cómo les está yendo con la producción de trigo, de cebada, a la gente que vende cerveza, cómo le está yendo cuando hace una cerveza después de producirlo en campo. Y bueno, aquí la balanza comercial agropecuaria, pues está interesante, porque como lo mencioné hace un rato, sí, la parte agrícola es interesante, la ganadera, la pesquera, pero la agroindustria siempre está por arriba. Entonces tenemos que estar pensando que la agroindustria también es interesante. Así es que yo creo que tenemos que cada día meternos más y más. ¿Qué está haciendo Australia? ¿Qué está haciendo China? Bueno, ahora China produce 40 toneladas de maíz en 1 hectárea. Y ustedes podrán decir, oye, pues qué padre, qué bueno que desarrollaron la tecnología. ¿Y saben quién fue la persona que puso esa innovación? Eso lo hizo un mexicano, eso lo hizo un jalisciense, eso lo hizo un agrónomo de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ¿y cómo creen que visualiza el gobierno de China a ese ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara? Pues lo idolatra. ¿Por qué? Pues porque está produciendo 40 toneladas de maíz en China. Y eso es igual a, el día de mañana los chinos van a tener, además de COVID, van a tener ahora una potencia alimentaria. Y si México seguimos con los burros, y si en México seguimos con las mulas, y si en México seguimos con estar arando el suelo a pie, pues entonces déjenme decirles que vamos a tardarnos millones de años para poder llegar a esa tecnología. Por eso el elemento fundamental son los jóvenes de agronegocios. Entonces, maestro Oscar, creo que usted me está escuchando. ¿Quiere que hagamos una pausa o quiere que le sigamos? Bueno, Memo, me gustaría, han hecho algunas preguntas. ¿Qué te parece si te las comparto? Damos respuesta para poder continuar con la siguiente etapa. ¿Te parece? Claro, adelante, Bueno, maestro. la primera pregunta me dicen, ¿cuál es tu opinión del uso de herramientas electrónicas para el impulso del comercio de productos locales a nivel globalizado? Saúl Barajas. Bueno, Saúl creo que es nuestro colega también y maestro, de los mejores maestros en CUSUR. Definitivamente, Saúl es una herramienta básica, es una herramienta necesaria y es algo que definitivamente tenemos que ponernos a trabajar en ese tipo de herramientas porque vamos a poner los alimentos del campo en la mesa con un clic. Ellos, los consumidores, nosotros somos consumidores, los consumidores, ellos están buscando el día de hoy no salir.
COVID nos está enseñando a cambiar nuestra vida rutinaria. Entonces, claro que ese tipo de herramientas, eso se llama innovación, eso es igual a tecnología. Claro que esas herramientas tenemos que potencializarlas, tenemos que apoyar a los jóvenes universitarios para que desarrollen las plataformas, para que empiecen a hacer un acercamiento con la gente de sistemas, y que se potencialice ese tipo de herramientas, ese tipo de aplicaciones para que la gente no salga y tenga sus alimentos en casa. Y además, con un valor agregado. El valor agregado es que, no sé, los alimentos que todos los que ustedes les vamos a entregar en su casa están certificados, son orgánicos, se producen con responsabilidad social y eso yo creo que sería una aplicación muy diferente a las que comúnmente vemos como Corner Shop, que ellos van, hacen un pedido y llegamos a la casa y ya está ahí la persona entregándonos nuestro pedido. Yo creo que vale la pena, vale mucho la pena hacer ese tipo de herramientas. Ok, Memo, gracias. Otra pregunta. Es verdad que el aguacate tiene un gran ingreso para el país, pero en el sur de Jalisco el exceso de producción aguacatera está afectando a los manantiales de agua. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para remediar este problema? Creo que está un poco fuera de esto, pero adelante, Memo. No, está padrísima su pregunta, Oscar. Te voy a decir por qué. Adelante. Porque tenemos que trabajar en la inocuidad. Sí, sí, definitivamente sabemos cómo fueron las condiciones de producción, de qué manera se talaron los árboles, de qué manera se quemaron cerros para hacer la producción aguacatera. Pero aquí entra la inocuidad. En la inocuidad nos dice que tenemos que tener nuestros almacenes de agroquímicos alejados de las fuentes de agua. Nos dice que tenemos que tener áreas de caldos sobrantes para que no se vayan a los mantos freáticos. Entonces, ahorita la tarea es que pongamos a trabajar a los productores con los temas de inocuidad precisamente para disminuir ese riesgo de contaminación que comentan. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El día de hoy sabemos que hay un deterioro a nivel estatal, a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, pero tenemos que empezar a educar a los productores, tenemos que empezar a capacitar a los productores. Mis alumnos en clase me dicen, profe, la verdad es que yo no creo enseñarle a un productor. Le dije, bueno, yo creo que sí, porque usted le va a enseñar al productor a incorporar temas de inocuidad, a incorporar temas de programas orgánicos, a incorporar temas de responsabilidad social y yo creo que con la capacitación, con el entrenamiento, vamos a tener mejores mantos freáticos, no vamos a tener metales pesados en el agua y eso es igual a inocuidad alimentaria. Y les pongo un ejemplo. Si nos venimos todos al Salto Jalisco y hacemos un análisis del agua, esa agua tiene bromuro. Y, ¿y por qué tiene bromuro? ¿Por qué tiene arsénico? Porque las industrias están descargando excesivamente sus residuos a los canales de agua. Y eso, tarde o temprano, vamos a tener un problema. Tanto es así que el día de hoy tenemos arsénico en esa agua. Vámonos ahora a Tala, Jalisco. Y en Tala, Jalisco teníamos, ahí en San Isidro, Mazatepec, teníamos una laguna muy bonita en donde íbamos a degustar una buena tilapia con la familia. Vayan ahorita a ver si hay algo. Entonces, aquí es una responsabilidad del académico, del productor, del estudiante, del gobierno federal, del gobierno municipal, del gobierno del estado. Y entonces, todos ellos están aportando algo. Y yo creo que de esa manera podemos disminuir ese riesgo de contaminación, aplicando temas de inocuidad como los que hemos comentado. Memo, hay varias preguntas, te hago una más y las demás las dejamos para el final, ¿qué te parece? Adelante, Oscar. Me dice,
Me gustaría que dieras un consejo de cómo una persona que apenas comienza en el sector agropecuario pudiera iniciar sin ser afectado por las grandes empresas que ya se encuentran establecidas. Bueno, ahí definitivamente vamos a entonces a empezar a desarrollar nuestro producto. ¿Y cómo vamos a desarrollar? Pues hay que meternos con el INPI, vamos a meter a registrar nuestra marca, vamos a registrar nuestro producto, hay que hacerle un análisis, hay que hacer un análisis bromatológico para ver que nuestra granada que están produciendo ahí en Guzmán, cuáles son las características que tiene, hay que tener nuestra información nutrimental, hay que invertir en el diseño, hay que invertir en la página electrónica, no hay que invertir en redes sociales de manera orgánica, podemos trabajar y de esa manera entonces nos estamos perfilando al mercado. Pero también está la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda es lo que usted pregunta. Yo soy un pequeño productor de 1 hectárea de berries y yo le vendo a este grande que se llama A, B o C. Entonces, ¿qué es más fácil? La verdad es que las dos cosas son fáciles. ¿Por qué? Porque en una usted se va a dedicar a trabajar su producto, su marca, su etiqueta, su prestigio y en el otro lado, pues el productor no se esfuerza en eso, se esfuerza en producir y le vende a un grande, como el ejemplo que yo puse de la leche sello rojo. Entonces, pues ahora sí que están las dos vertientes. Usted se pone a trabajar en su proyecto, en su programa, en su producto, o definitivamente se va por el otro lado y le vende a un grande. Yo creo que, ¿cómo entonces sería la respuesta? Es pongámonos a trabajar en el camino A, en nuestro producto, en nuestra marca. Y por eso le decía, usted pues se va a dormir a las 12 y se va a despertar a las 5 de la mañana, pero usted ya a las 12 ya pensó en el logotipo, en el eslogan, en la identidad corporativa, ya empezó a pensar a quién le va a vender, a quién le va a comprar, en dónde compra los envases más baratos, en Guzmán o en Guadalajara, en el mercado Corona. Entonces va a desarrollar usted su propia marca que es muy válido tanto la opción 1 como la opción 2. Perfecto, Memo. Quedan algunas preguntas, pero ¿qué te parece si continuamos y al final hacemos una segunda ronda? Con mucho gusto, Oscar. Bueno, entonces, el saldo positivo y quiero recordarles que esto está en el CIAP por si alguien quiere abundar más en el tema. El saldo positivo en enero 2020 incrementó en 19.6, o sea, 116 millones de dólares. Entonces, el campo, el campo está dando resultados a un país y tenemos que trabajar todavía más en desarrollar ese tipo de emprendedores como el que nos hizo la pregunta hace un momento. Oye, ¿hago mi producto o se lo vendo mi producto? Las dos opciones son muy buenas. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere poner su marca en Japón? Trabaje para ello. Así como hemos trabajado para ganarle a Alemania, por mencionar un ejemplo, para ganarle a Alemania, para tener el primer lugar de matemáticas con un joven mexicano, pues ahora tenemos que empezar a trabajar, a ser los mejores emprendedores, a ser los mejores eh, empresarios, aunque seamos chicos, medianos o grandes, y venderle a todo el mundo. Y el claro ejemplo es como, bueno, ese se los tengo hasta el final, ahorita se los paso. Y bueno, aquí hay algunas de las certificaciones en el sector agropecuario. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta, Global Gap. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta. Fíjense, ¿por qué les puse esta? Esta ya no existe, muchachos. Y esta marca apoyaba a los productores para que pusieran, colocaran, visualizaran sus productos en otras partes del mundo y, y que conocieran cada día más a México.
Desafortunadamente ahora con esta administración federal tumbaron ese proyecto de México Calidad Suprema. Pero también tenemos ISO 22. Aquí está para todos los que procesan productos. Y ayer, curiosamente, me marcó una persona de Talpa de Allende y me dice, Memo, quiero meterme al mole. Pues le dije, no, pues dale al mole. Pero pues métete y hay que certificar tu mole. Ahora vamos a trabajar el mole de la joven empresaria que lo quiere exportar a Estados Unidos, pero tiene que cumplir con esta certificación. Tenemos unos clientes que están produciendo plátano en la costa de Jalisco y una parte de Colima. Y esta certificación Fair Trade y SMETA ahora están exigiendo los mercados ese tipo de certificaciones. Entonces, de hecho, Primus GFS, es que de hecho tenemos mañana invitados todos ustedes a que tomen un webinar con nosotros, porque vamos a hablar de lo que es el esquema Primus GFS. Vamos a hablar de lo que es, qué es la certificación, qué es Primus GFS, cuáles son los requisitos que requiere Primus GFS. Y por ahí en las redes sociales ya lo tienen, en inocondemexico.com o en Facebook. Ya está ahí el webinar para que ustedes conozcan cada día más de las certificaciones como Primus GFS. Quiero decirles que Primus GFS, por ejemplo, es una certificación que está muy bien reconocida en Estados Unidos, en Canadá, y muchos productores de México, el 20 a 30% de los que comentamos al inicio de la plática, exportan hacia Estados Unidos. Así es que esta certificación creo que les va a convenir poderla escuchar para que sepan cuáles son los requisitos que oferta. Y bueno, esto es para la gente que está metido en el tema orgánico. Esto es una certificación para Europa. Esta es la certificación para Estados Unidos. Esta es la certificación para Japón. Esta es la certificación para la gente que quiere vender a Inglaterra. Así es que vale mucho la pena conocer cada día más que los productores certificados van a estar en todo el mundo. Y bueno, aquí yo les dejo pues una imagen que se me hace muy interesante, porque eso que ustedes están viendo es una innovación. Y es una innovación que se está haciendo en diferentes partes del mundo, es una innovación que está generando recurso, es una innovación que está generando recurso económico en los países, y yo creo que vale la pena que estemos pensando, y no importa que le digan, no, es que usted está loco, que usted está tonto, que usted no sabe, eso déjenlo a un lado, y muchas veces hasta nuestra familia nos dice, no, es que eso no lo vas a poder hacer. Uy, no, tú eres un burrazo. No se preocupen por eso, muchachos. Ustedes hagan sus proyectos, ustedes piensen ideas y pregúntele a Mark Zuckerberg a ver qué le decían, que estaba loco, cómo iba a ser eso posible. Pues miren quién es hoy Mark Zuckerberg. Yo quisiera que estos 123 asistentes seamos algo como Mark, o como Michael Jordan, o como la gente de Starbucks, o como el de Kentucky Fried Chicken, o como cualquier empresario visionario en el mundo. Atrévanse. Lo más difícil es atreverse. Atrévase a hacerlo. Diga, quiero hacer los agronegocios, me interesa hacer los agronegocios y voy a hacer esos agronegocios en el mundo. Así es que adelante con la plataforma, con la aplicación que comentaba el maestro Samuel, adelante en seguir atendiendo a los productores de Jalisco y de México para seguir siendo el número 1 en todo el mundo, y adelante a emprender. Nunca piense que no puede hacerlo. Así tenga 100 años, hay emprendedores de 100 años. Y bueno, pues el tema de medio ambiente, muchachos, es muy interesante. El tema del reciclado es muy interesante. El tema, bueno, energías renovables, el tema de ver los paneles solares
el tema de ver cómo con una luz rosa podemos tener una mejor producción en los invernaderos. Así es que atrévase a hacer las cosas. Bueno, y también pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que cuidarnos de COVID, hay que cuidarnos de la E. coli, hay que cuidarnos de la salmonela, hay que cuidarnos de un choque, hay que cuidarnos de respetar los límites de velocidad, hay que cuidarnos de cualquier cosa, de respetar las vialidades, de cruzar cuando está el semáforo en verde, hay que cuidarnos por consumir alimentos sanos, por consumir alimentos inocuos y bueno, pues hay que cuidarnos antes y después de COVID. Muchas gracias para todas y todos. Es un gusto participar con la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater. Es un gusto participar con la gente del sur del estado, al interior del estado y en todo el país, con la gente del Centro Universitario del Sur. Un saludo para todos los agrónomos y agrónomas de Jalisco y del país. Sé que estamos atentos y estamos al día y estamos trabajando duro en el campo, en el sol, con las lluvias, en cualquier momento. Agradezco mucho a los colegas de Inocon de México porque me apoyaron a hacer la presentación. El campo no para y los agronegocios tampoco. Muchas gracias. Memo, pues muchas gracias por esta plática referente al papel que tienen los agronegocios en este tiempo tan complejo que estamos viviendo a nivel local, regional, en nuestro país y en el mundo completamente. Me gustaría poder atender estas preguntas para no dejarlas en el aire. Eh, Me dicen, ¿cómo asegurar la soberanía alimentaria en tiempos de COVID? Muy buena pregunta. ¿Cómo asegurar? Uno, tenemos que seguir apoyando a los productores. Tenemos que incluir la innovación, incluir la tecnología. Los de agronegocios tienen que gestionar los recursos públicos nacionales, federales, perdón, los estatales, bajarle los proyectos a los productores. Usted tiene la misión de darle a sus productores ese incentivo, apoyarlos, motivarlos. ¿Necesitamos alimentos? Sí, sí necesitamos alimentos. ¿Necesitamos crear canales de comercialización? Necesitamos. ¿Necesitamos certificarnos? Necesitamos. ¿Necesitamos tener mejor producción por metro cuadrado? Necesitamos. ¿Necesitamos tener sanidad agropecuaria? Se necesita la sanidad para que nuestros alimentos estén en la mesa de la gente y tengamos esa soberanía alimentaria. Yo creo que si nos ponemos a trabajar, dejar de perder el tiempo, meternos a redes sociales cuando no tenemos que meternos y ponernos a trabajar como en otros países inclusive aquí internamente se hace, cuando se pone uno a trabajar, el campo nos pone los alimentos, el campo va a tener esa soberanía alimentaria que pregunta. Okay, Memo. El maestro Porfirio Chávez, él es profesor de la licenciatura en agronegocios, también coordina la maestría en administración de negocios y comenta sobre la ponencia que estabas haciendo, que ¿qué consejo puedes dar a los alumnos próximos a egresar para que logren comprender la importancia en los temas relacionados a todo lo de inocuidad, a todo lo de medio ambiente? Eh, un saludo para el maestro también. Y bueno, yo creo que el consejo es ponernos a hacer las cosas. Uno. Dos. El consejo es decir, claro que puedo hacerlo. El consejo 3 es fijar nuestras metas. El consejo 4 es decir, si en Japón lo hicieron, yo lo puedo hacer. El consejo 5 es tener siempre una actitud emprendedora, tener actitud en lo que estamos haciendo. Yo creo que con esos 5
no hay nada que nos detenga. Pero si usted arranca y dice, no, es que yo creo que eso yo no lo puedo hacer, uy, no, eso es difícil para mí, entonces pues nunca lo van a hacer. Yo creo que si tenemos siempre una actitud positiva, emprendedora, dinámica, con una misión y con una visión y con estrategia, llegamos más allá del mundo. Y tan claro es ese ejemplo que pregúntenle al michoacano que fue uno de los primeros astronautas que estuvo en la luna, así es que en el espacio. Así es que claro que se puede, nada más es cuestión de actitud y que si no sabe, no se preocupe, investíguelo. Así le digo a mis alumnos, oiga, profe, eso no lo sé. Ah, qué bueno, pues investíguelo para que usted sepa qué tiene que hacer. Ok, Memo, pues muchas gracias. Como siempre, un gusto poder compartir este tipo de información contigo, el poder tener expertos relacionados a temas que están en el campo laboral tan importante como es la inocuidad. Tú desde la trinchera de Inocon y también como profesor, el poder estar compartiendo la gran necesidad de contar con medidas de higiene. Lo que compartes de tu hermano menor también es algo muy interesante, es algo que tú y tu familia están viviendo o vivieron en cuestiones de COVID-19. Entonces, solamente agradecerte. Me gustaría darle voz al doctor Alejandro Juárez González. Él es director de la división y me gustaría que diera un cierre y un agradecimiento. Claro. Doctor Hola, Alejandro, adelante. sí. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Qué bueno. Pues muchas gracias al maestro Guillermo Huitrón Moya por esta Moyo, no me lo cambie, exposición. maestro. Doctor, perdón, no me lo cambie, es Moyo. Moyo, tienes razón. Es que Oscar hizo la letra muy chiquita aquí en el WhatsApp. Moyo, presidente de la Federación Agronómica de Jalisco y director general de Inocon México, por esta magnífica exposición que haces. Y creo que uno de los apartados en los que tú expones, dices algo que es total y absolutamente cierto. El campo no para, ¿verdad? Y pues tampoco los temporales, ¿no? O sea, esto me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta. Es sorprendente cómo el COVID viene precisamente a cambiarnos la forma de hacer las cosas, de pensar. Y pues es una verdadera oportunidad tener a personas como tú que se dan a la tarea de reflexionar, de construir propuestas y pues una invitación para toda la audiencia que tenemos el día de hoy en esta webinar que pues sería impensable en otros tiempos tener una posibilidad de tener a más de 100 personas, de 120 que hubo hace un rato, escuchando a alguien y tener la posibilidad de los demás poder compartir. Y sin lugar a dudas, esta contingencia, hay que dejarlo muy claro, viene para quedarse y esto implica que nosotros tenemos un parteaguas antes de COVID y después de COVID. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque pues hay una recurrencia en este fenómeno que estamos viviendo pandémico que pues le da precisamente al agro, al campo, a los negocios, esta gran oportunidad de repensarnos, de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y bueno, sin más, reiterarte el agradecimiento y con mucho orgullo escuchaba cuando decías que agradeces a tu alma mater, ¿verdad? Por esta posibilidad de compartir. Y bueno, las puertas están abiertas para
todos ustedes, profesores, estudiantes, nos escuchan y nos están viendo desde otras latitudes también, no solamente del CUSUR, y esto es un ejemplo de lo que tú decías al momento de aplicar las tecnologías, ¿no? Tenemos que pensar diferente. Hay brechas generacionales y tenemos que pisar el acelerador todos aquellos que estamos un tanto retrasados en estos procesos tan vertiginosos. Un abrazo y gracias a todos ustedes. Óscar, una felicitación por este esfuerzo y pues seguiremos realizando este tipo de eventos para fortalecernos a lo largo de esto que se le ha denominado quedarnos en casa, ¿verdad? Esperemos que sea ya leve, ¿no? Y tendremos esta fuente de desahogo para compartir nuestras ideas y nuestros propios esquemas de trabajo futuros. Okay, Muchas gracias. Perdón, Oscar. Adelante, adelante, Memo. Muchas gracias, doctor. Creo que le pone la etiqueta a la presentación y pues sí, hay que quedarnos en casa, hay que seguirnos capacitando, hay que ver de qué manera impulsamos el sector agropecuario, aunque Jalisco sea el uno. Y bueno, pues hay que seguir trabajando en el segmento. Y encantado de la vida poder participar con la red universitaria. Okay, muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Berta Madrigal que nos está acompañando, a los maestros, vi a la maestra Sara, al maestro Porfirio, al maestro Saúl, a la doctora Claudia Castañeda, a todos los estudiantes, vi gente de Cuballes, vi gente de Cucba, agradecerle al maestro Roal también, aquí lo estoy viendo. Muchas gracias por su participación, de la agronómica de Nayarit. También vi varios ingenieros agrónomos que nos están acompañando. Muchas gracias. Vamos a seguir participando, ya lo dijo el doctor Alejandro Juárez. El maestro Octavio Núñez nos comenta que también desde Fomento Agropecuario y la universidad va a haber otros eventos que vamos a mandarles las ligas. Desde la parte de agronegocios, negocios, toda la división y el centro universitario, vamos a estar trabajando todo esto para, ya lo dijo el doctor, de la mejor manera estar tomando este confinamiento que estamos viviendo. Pues muchas gracias, Memo, muchas gracias a todos, doctor Alejandro, muchas gracias y Maestro, estamos en comunicación. Hasta maestro luego. Oscar, Dime. estoy viendo un comentario que se me hace muy interesante aquí en los mensajes. Ajá. Con relación a las turbinas con la energía eólica, creo que se puede instalar en la laguna de Sayula. Ya tenemos una tarea, ¿eh? Tenemos una tarea ahí en la laguna, porque imagínense toda la energía que se puede producir en esa parte o en las zonas altas de Ciudad Guzmán o del sur del estado. Creo que valdría mucho la pena pensar en eso, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Pues continuaremos con ese tema la siguiente vez, Memo, que serás Ya. nuevamente invitado. Muchas gracias Bueno, a todos, que estén muy bien, un abrazo. muchas gracias, un saludo para todos y Hasta gracias. luego.